vamos a hablar de cómo vivir o viviendo una vida superior a lo que fuimos llamados como iglesia, a una vida superior. Suena, ¿no?, como algo de orgullo o de soberbia o de altivez, ¿no? Ay, yo soy superior. Pero vamos a ver que no es así. Jesús dijo que el que quiera ser el primero o el mayor debe ser siervo de todos. O sea, en el reino de Dios la vida es al revés de lo que estamos acostumbrados a vivir o a ver en la sociedad. Es al revés. Y lo vamos a ver hoy como primera parte, algo que empecé el domingo pasado y que muchas veces nos olvidamos o lo dejamos de lado. Y es lo más importante, y Dios quiere que nosotros hoy comencemos ya a abrir los ojos, prestarle más atención. Vamos a leer primero Juan, capítulo 3, verso 3 al 6. Muy conocido, aparece un maestro de las Escrituras, un hombre estudioso, pero que en su corazón había un anhelo, un deseo de buscar de Dios, de conocer más a Dios, de entender más las Escrituras. Y él se acerca de noche a Jesús, estamos hablando de Nicodemo, y él le habla, no le pregunta nada a Jesús, solamente le dice: yo sé que tú vienes de Dios, porque las señales que tú haces, nadie la puede hacer si Dios no está con él. Y él le responde lo siguiente, Jesús en el verso 3, le dice: de cierto te digo, o sea, verdaderamente te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: verdaderamente, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo, o sea, del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, hablando del Espíritu Santo, Espíritu es. Y suena como ridículo la pregunta de Nicodemo, un hombre estudioso de las Escrituras, un hombre que enseña en la sinagoga al pueblo de Israel, que le diga a Jesús: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, es una pregunta de un niño de 4 años, de 3, de 5 años, que puede imaginar cosas, ¿no? No de alguien que ha estudiado la Biblia, la ley, los profetas, los salmos, que le venga con esta pregunta. Suena más como una pregunta ridícula, o que le está queriendo decir a Jesús: ¿cómo me sales con esto? O sea, ¿acaso un hombre va a poder volver al vientre de su madre? Porque nosotros estamos acostumbrados a ver todo en lo natural. Vivimos, o sea, nacemos, nos desarrollamos y vivimos según lo natural, según los deseos, intenciones, pensamientos en lo natural. Nicodemo leía la Biblia, leía la ley, leía los profetas, pero toda su interpretación es en lo natural.
Así hoy día los rabinos interpretan la ley y ponen sus leyes o sus mandamientos o sus preceptos, sus obras, sus sacrificios, todo lo que ellos hacen o todo lo que se interpreta es a nivel natural. Por eso Jesús le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Tenemos un alma, tenemos la mente, tenemos el cuerpo, pero también tenemos un espíritu. Y dice que el espíritu del hombre está muerto a causa del pecado. Pero todas nuestras sensaciones de vida, el miedo, la inseguridad, el orgullo, la soberbia, la mentira, los deseos sexuales, todo es de la carne, todo es de nuestra naturaleza humana, ¿sí o no? Pero cuando Jesús le dice a Nicodemo, es necesario para ver y para entrar al reino de Dios, nacer de nuevo. ¿Qué es nacer? Cuando uno nace, comienza una vida, comienza a desarrollarse una vida. Y aquí Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. Ahí está el inicio del Evangelio. Es necesario nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué es el agua? El agua representa la purificación de la palabra de Dios en el ser humano. O sea, yo tengo que purificar mi vida mediante la palabra de Dios y tengo que nacer en base a esa purificación que hace la palabra de Dios y por el Espíritu que hace el Espíritu de Dios es darme una nueva vida, es quitar la vida antigua y poner una vida nueva. Cuando Jesús sigue leyendo, si nosotros leemos un poco más adelante, cuando le dice, el viento sopla y tú puedes oír el viento, pero no puedes saber de dónde viene y a dónde va. Ustedes, dice, pueden llegar a escuchar. ¿Por qué? Porque se mueven las hojas, porque puede hacer un sonido al hacer fricción con algo sólido y usted dice, ay, viene viento sur, viene viento norte, pero no sabemos de dónde viene y a dónde va ese viento porque es invisible. Así es todo aquel que nace del Espíritu y del agua. Como diciendo, no puedo explicarte lo espiritual porque no lo vas a entender. Porque no te puedo explicar cómo se produce el nuevo nacimiento. Porque todo lo que nosotros sabemos o entendemos o podemos comprender es lo que vemos. Y como la parte espiritual no la vemos, no le damos la importancia que merece. ¿Sí? Esto como introducción al mensaje. Entonces, primero, lo que Jesús le dice es necesario para entender, para vivir, para comprender, para entrar al reino de Dios, al reino que no se ve, es necesario nacer de nuevo. Una nueva vida. Una nueva vida que nace por el Espíritu de Dios y por la palabra. Y todos sabemos, ya lo hemos hablado, de que Jesús es la palabra viviente. Y las palabras que Jesús habla son espíritu y son vida. Por eso que no se entienden a nivel natural. ¿Sí? Ahora nosotros como iglesia, aquí todos, si hemos nacido de nuevo en algún momento, hemos sido lavados, limpiados, purificados y hemos recibido el Espíritu Santo, tenemos que vivir una nueva vida.
pero estamos inmersos en una vida natural. Sentimos, hay pensamientos, emociones, deseos que en el 90% son de nuestra propia naturaleza humana. ¿De dónde salen los adulterios, las fornicaciones, las mentiras, el engaño, las apariencias, la altivez de corazón, el pensamiento superior o el pensamiento inferior? Siento que no valgo nada, que no sirvo para nada, que no soy nadie, que nadie me quiere. La soledad, la depresión, la tristeza, la angustia, la aflicción, todo es natural, todo es del alma, de las emociones de una persona, de un ser humano que ha nacido en pecado, que ha nacido alejado, que ha nacido con este gen que viene de Adán y Eva. Un niño que comienza a hablar, ¿quién le enseñó a mentir, a engañar, a pelear, a sentir rechazo por las otras personas? ¿Quién le enseñó? Un niño cuando nace y empieza a caminar, se pelea, ¿no?, por los juguetes, discuten, le tira un juguete en la cabeza al otro y se empiezan a pelear o a llorar. ¿Quién le enseñó eso? Nadie. Nacemos con ese instinto natural de pelear, y entonces a medida que vamos creciendo se van desarrollando otros instintos, deseos de la propia naturaleza humana separada de Dios, muerta por el pecado, que no puede ver una vida superior, que no puede ver una vida diferente, no puede ver una vida más excelente, de otro nivel o de otro planeta, podría decir. Crecemos con eso, vamos al colegio, vamos a la universidad, vamos a trabajar, y todo eso sigue en nosotros. Que la Biblia, en su traducción al español, dice una vieja naturaleza o el viejo hombre. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Eso es lo que llama también Pablo los deseos de la carne, los anhelos de la carne. Pero Jesús dice, si quieres ver, si quieres entrar al reino de Dios, tienes que nacer de nuevo, una nueva vida. No puedes verlo, ni lo puedes disfrutar, ni lo puedes entender, ni puedes entrar con tu vieja vida. Entonces ahora vamos a entrar a lo que Pablo enseña en Romanos 8. Vamos a leer aquí 17 versículos. Todo lo hemos leído, yo creo. Pero vamos a poder llegar a entender y que Dios nos hable al respecto. Dice, ahora, o por lo tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, en el capítulo 7, Pablo habla del pecado que vive en él, que él hace lo que no quiere y lo que quiere hacer no lo hace. Entonces él dice, ahora entiendo que el pecado habita en mí, por lo tanto, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado, de maldad, que no puede hacer lo bueno? Pero él dice, gracias sean dadas al Señor por Jesucristo, quien él sí vino a pagar el precio, a liberarnos de esta vida de pecado. Entonces sigue escribiendo y dice, entonces, por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que viven en Cristo Jesús, para los que han entrado en el reino de Dios, para los que han nacido de nuevo. No hay ninguna.
condenación. Ya Dios no nos condena de nuestros pecados, lo que hayamos vivido en el pasado. Yo mentí, yo robé, yo era un homicida, era un golpeador, era un machista, era una feminista, era una adúltera, un adúltero, un fornicario, veía pornografía, insultaba, era irritable, me enojaba, tenía un carácter podrido. Todo eso queda en el pasado para Dios. Si yo ahora nazco de nuevo, tengo esta experiencia del nuevo nacimiento, no hay ninguna condenación. O sea, el diablo puede venir a decirme, pero tú eres un mentiroso, pero tú eres un ladrón, pero mira tu carácter, pero yo ya no estoy condenado. Si estoy, dice, para los que están en Cristo Jesús. Sigamos leyendo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Opera en nosotros la ley del pecado y de la muerte, la cual nos condena, la cual nos separa de Dios y nos lleva a vivir una vida en oscuridad, en depresión, en enfermedad, en tristeza, en muerte, en desobediencias, en irritaciones y todo esto que nosotros cometemos, que hacemos, que sentimos, es la ley del pecado y de la muerte en nuestro cuerpo. Pero dice que la ley del Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo que hablamos el domingo pasado, vino sobre todos aquellos que son creyentes, fue derramado el Espíritu Santo que nos ha dado poder para ser testigos, para testificar, para ser ejemplo, para hablar de Dios. Él nos vino a enseñar, nos vino a guiar, a recordar todo lo que Jesús nos enseñó, a poder entender las Escrituras. El Espíritu Santo vino a morar para nosotros. El mejor ayudador que tenemos es el Espíritu Santo. Por lo tanto, la ley del Espíritu de Dios nos libra de esta ley de pecado. ¿Me sigue la línea? ¿O voy muy rápido? ¿Me entienden? Bueno, si no me entienden, después al final pregunto. Pero esperemos que podamos entender esto. El Espíritu Santo me libra ¿de qué? ¿Me libra del deseo de pecar? No, porque o nunca han sentido ganas de pecar. No ha venido a su pensamiento el momento de decir, no, lo voy a tener que mentir mejor, porque si digo la verdad, acá se arma un problema grave. Y usted miente para zafar. Pero usted, ¿cómo? Pero si yo soy cristiano, ¿cómo mentí? O no le vienen deseos de querer hacer algo que sabemos que está mal. Viene el deseo. Y eso es lo que llama la tentación, por la palabra española que se utiliza en la Biblia antigua, es concupiscencia, ¿no? Esa palabra que a veces no la entendemos. Es el deseo natural de hacer algo que va en contra de la ley del Espíritu. Ahora dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. ¿Qué significa que me ha librado? Porque si me libró, ¿por qué todavía tengo esos sentimientos? ¿Por qué a veces voy y aparento ser lo que no soy? ¿Por qué quiero demostrar algo que no lo soy? ¿Por qué quiero serrucharle el piso a mi compañero para tener el cargo de él? ¿O por qué tengo envidia? ¿Por qué siento todavía rencor o siento bronca, enojo por la injusticia que me están haciendo? ¿O no han vivido esa experiencia? ¿O yo soy el único? Yo soy el más carnal.
pero no han sentido ganas de mandarlo a alguien a pasear, es decir, a este le voy a decir de todo, porque mira lo que está haciendo, cómo me está humillando, cómo me está hablando mal de mí, me está calumniando, o cómo está haciendo lo malo y me está afectando, y a él le va bien y a mí me está yendo pésimo, y tenemos esas emociones, esos pensamientos. No digo de golpearlo, bueno, no sé, pero dan ganas de ir y decirle de todo. O también nos viene esa sensación de querer hacer algo que sabemos que está mal. No, soy un buen vendedor. Y sabemos que los buenos vendedores mienten, ¿no? Si no, vean las publicidades por televisión. El marketing publicitario, cuando uno estudia marketing, lo primero que le enseñan no es ser creativos, tener buena imaginación, eso viene después. Pero es tomar un producto y hacer de ese producto como el mejor. Entonces, si no es el mejor producto, usted tiene que hacerlo ver como que es el mejor. O usted cree que Coca-Cola hace la propaganda, o está haciendo propaganda a Coca-Cola, y le dicen, ay, siéntase libre, ay, esta experiencia única, ¿no? Y le muestran como que es el paraíso tomar un vaso de Coca-Cola. Y la Coca-Cola, lea los ingredientes. Yo soy alguien que me gusta leer qué contiene cada producto. Y usted lee esos productos y los busca por internet, usted va a saber lo perjudicial que es para su vida. Pero igual lo comemos, igual lo tomamos, igual, total es rico. Pero le hacen ver a usted la publicidad que es algo saludable, algo, un éxtasis, ¿no? Que teniendo esta vestimenta usted es el mejor del mundo, se va a sentir el superhéroe, que todos lo van a mirar y todos lo van a envidiar porque usa esta marca, porque usa esta prenda, porque toma esto, porque anda en este vehículo, usted, wow, qué vehículo. Y yo digo, pucha, pero todos los vehículos llevan al mismo lugar. O sea, me compré un auto año 2000 a un año 2022, claro, a lo mejor me va a traer más dolor de cabeza, a lo mejor si es que no lo mantengo bien, pero en sí tiene 4 ruedas, asiento, volante, motor y me lleva. Pero ¿qué pasa? Yo me siento en una camioneta y miro todo desde arriba, a todos los más abajo. Es como que adoptamos una imagen que no es la verdadera. Y a veces en el cristianismo vivimos igual. ¿Por qué si Dios nos libró de la ley del pecado y de la muerte? Sigamos leyendo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, Jesucristo, en semejanza de carne de pecado, semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Verso 4, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos, que no vivimos, que no practicamos la vida conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí me detengo un poquito. Como iglesia, como cristianos, como creyentes, lo que Dios espera es que nosotros vivamos en el Espíritu de Dios y no vivamos en la carne, o sea, en los deseos
naturales del viejo hombre. ¿Sí? Entonces, Jesús condenó al pecado, condenó a la muerte. Por lo tanto, el pecado y la muerte no se enseñorean de nosotros, no nos dominan, no nos gobiernan como era antes. Porque la ley del Espíritu, o sea, la vida del Espíritu Santo nos libra de la ley del pecado. Ya no obedezco a las intenciones, a los deseos, a los anhelos de la vieja vida o del viejo hombre o de la naturaleza humana que nace bajo esta ley de pecado y de muerte. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Si ya ha sido condenado el pecado, ya ha sido condenada la muerte, yo tengo que vivir una nueva vida, que es una vida conforme a la de Dios. Pero ya no es un esfuerzo mío, ya no es una batalla mía contra el pecado, porque ya fue condenado el pecado. Cuando algo fue condenado, ¿qué significa? Que ya no ejerce su voluntad, ya no puede ejercer porque ha sido condenado. Esa palabra condenado, en el original, significa que perdió todos los atributos en aquellos que viven conforme al Espíritu. Porque dice que la justicia, para que la justicia de la ley, de la Torá, de la ley de Moisés, dice, se cumpla en nosotros. O sea, fuimos justificados. Esto es como un tribunal que lo hemos visto, escuchado, hemos estudiado esto algunos, cómo Jesucristo es nuestra justicia. O sea, la ley que nos condenaba a nosotros a la muerte, ahora ya no ejerce ese poder, ya no hay esa condenación. ¿Por qué? Porque Jesús condenó al pecado y a la muerte. Por lo tanto, nosotros fuimos liberados de ser condenados a muerte por el pecado. ¿Pero quiénes? Los que viven conforme al Espíritu, aquellos que han nacido de nuevo. Yo creo que todos nosotros hemos nacido de nuevo, hemos en algún momento entendido esto que estamos hablando. Hemos creído al perdón, hemos creído a la justicia de Dios por medio de Jesucristo, hemos recibido al Espíritu Santo, porque de eso se trata la iglesia, la familia de Dios, el cuerpo del Señor, el edificio, la morada de Dios en nosotros. Se trata de esto, de que hemos sido liberados de la ley del pecado y de la muerte, por medio del Espíritu. Pero aquí Pablo quiere resaltar esto. Para que la justicia de la ley, el verso 4, se cumpla en nosotros, que no vivimos conforme al viejo hombre, a la vieja naturaleza, sino conforme a la nueva vida que habló Jesús, lo que es el nuevo nacimiento, que es a través del Espíritu. Sino que vivimos conforme al Espíritu. Y ahí comenzamos a detallar. ¿Por qué? Verso 5. Porque los que son de la carne, los que son de la vieja naturaleza, del viejo hombre, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu de Dios, piensan en las cosas del Espíritu. Verso 6. Porque el ocuparse, el prestar atención y el atender a la carne es muerte. Pero el ocuparse, el atender, el prestar atención, el vivir según el Espíritu, es vida y es
paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, pero tampoco pueden sujetarse. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Paréntesis. Aquí separa la vieja vida de la nueva vida. La nueva vida es la que se ocupa del espíritu, es la que atiende al espíritu, es la que vive según la ley de Dios. Ya no vivo yo, Pablo decía, sino que Cristo vive en mí. Porque las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas por el Espíritu de Dios. Yo nací de nuevo, por lo tanto vuelvo a tener una nueva vida para crecer, para desarrollarme, para aumentar el volumen de estatura, para comenzar a ver la vida desde un nivel superior, desde un nivel que antes no tenía, desde una postura que antes no podía ver, no podía entender, porque no podía sujetarme a la ley del Espíritu. Entonces la vida nuestra como cristiano debe marcar un antes y un después. Si no ocurre eso, estoy todavía viviendo o atendiendo al viejo hombre, porque el viejo hombre, si bien está muerto por sus pecados, pero opera en él la ley del pecado y de la muerte. Y si yo le presto atención a la carne, ¿no? Como dice Pablo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. O sea, se ocupan en seguir viviendo bajo la ley del pecado y de la muerte. Pero si yo soy del Espíritu, si yo vivo o me ocupo en el Espíritu, pienso en las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son las cosas de la carne? ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? Pienso en orar, actúo, soy guiado por el Espíritu para orar, para alabar, para cantarle, para exaltarle. Me emociona estar delante de Dios, me gozo en su presencia, siento ríos de aguas de vida cuando leo su palabra, me emociono, me entusiasma, brilla sobre mí el anhelo por querer saber más. Vivo en verdad, soy quien soy, me muestro tal como soy. No pienso ni en mentir, ni en engañar, ni en estafar, ni en robar. Pienso que haciendo esto me va a ir bien, o sea, en querer aparentar, en querer humillar a los demás, me da más autoridad y lo hago. Cuando vendo, miento para vender. Cuando estoy con mi esposa, la veo inferior a mí y yo superior, o mi esposa me ve a mí como un hombre orgulloso. ¿Qué manifiesto en la vida? Soy una persona que me enojo fácilmente y digo, bueno, así es mi carácter, así soy. Eso es pensar en las cosas del viejo hombre, porque heredamos esas cosas del viejo hombre. Porque desde niño nosotros comenzamos a manifestar la vieja naturaleza o la naturaleza de pecado, nos inclinamos al mal
Y esto es la consecuencia del pecado de Adán. Entonces un niño, usted como padre, nosotros como padre, ¿qué hacemos? Lo corregimos, le enseñamos lo bueno. Esto no, esto debes hacer, no me mientas, ¿por qué rompiste esto? ¿Por qué peleaste con tu hermano? ¿Por qué lo insultaste? ¿Por qué hiciste esto? El niño obedece porque tiene miedo, no porque en su naturaleza le diga, ah, tu padre está en lo correcto, estás equivocado, debes hacer lo correcto. Porque en su naturaleza está el mentir, el luchar, el pelear, el discutir, el pisar a los demás, el engañar, el adulterar, en fornicar. Que cuando crecen y se vienen adolescentes, ¿por qué decimos hoy la edad del pavo, hoy la edad más difícil? Porque todo lo que nosotros le enseñamos, ellos todavía no entienden. Entonces, pero ¿cómo? Si yo lo enseñé bien, si yo le hablé, le dije, ¿por qué hizo esto? Yo he visto cómo hijos de matrimonios creyentes, cristianos, quedan embarazadas, el hijo o la hija tienen un bebé antes del matrimonio, tienen relaciones, chicos de 20 años, 21 años, 19 años. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Si sabía, si yo le dije. ¿Por qué lo hizo? Porque hemos nacido en esta naturaleza pecaminosa. La ley del pecado y de la muerte nos ata a desarrollar y a manifestar eso. Es que fue más fuerte que yo. Es más fuerte que yo. Claro, Pablo lo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado y de muerte? Porque es más fuerte. Pero hijo, ¿por qué me mentiste si yo te enseñé? Entonces, ¿por qué nuestros hijos desarrollan más lo malo que lo bueno? Si nosotros decimos, pero yo le enseñé bien, porque ahí se manifiesta la naturaleza de pecado. Nos vamos criando dándole más importancia a lo emocional, a lo que dicta tu corazón, ¿no? La frase típica, si te hace sentir bien, hazlo. Si te dice, escucha tu corazón, ¿qué dice tu corazón? Entonces hazlo porque está bien. Poco nos ocupamos del espíritu. Aun cuando venimos a Jesús, seguimos a veces creyendo en Jesús en una forma carnal. Creemos de acuerdo al viejo hombre y no de acuerdo al nuevo hombre. ¿Por qué? Porque creemos según lo que siento, lo que vivo, lo que experimento. Ahí están las dos diferencias. Ahí está la lucha del hombre viejo y el hombre nuevo. Y lo que quiero dejar hoy como fundamento es que el viejo hombre debe morir en nosotros. Y lo vamos a ir leyendo en el verso 9. Mas nosotros, más ustedes, no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. O sea, ustedes, Iglesia de Roma, ya no viven según la carne, ya no viven según los designios de su corazón, ya no viven según lo que sienten.
sino según el Espíritu. Ahí está la clave. Dios no nos dejó huérfanos, Dios no nos dejó solos, envió a su Espíritu para ayudarnos a vencer, a vivir de acuerdo a la nueva naturaleza, que es la naturaleza del Espíritu Santo, una naturaleza divina, es de Dios, es de la verdadera vida. No es la naturaleza del pecado, no es la naturaleza de muerte, es la naturaleza de vida. Es la naturaleza de una vida superior. ¿Te recuerdan que en los profetas o en Daniel cuando lo nombra, y en él había un espíritu superior? Nosotros recibimos ese espíritu superior, no para creernos superiores. ¿Por qué es superior? Porque es aquel que nos hace ver la verdad. No somos engañados, no nos pueden mentir, el diablo no nos puede engañar, ni mentir, ni robar, ni destruir, porque estamos en el nivel divino, sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo para ver, para entender de qué se trata la vida. Entonces Pablo le dice, pero ustedes no viven según la carne, no viven según las emociones, según lo que dicta tu corazón, no vives según, ay, me siento bien haciendo esto, sino que viven según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en ustedes, verso 10, si Cristo está en ustedes, fíjese que pone al mismo nivel al Espíritu que a Cristo, porque Cristo es el Espíritu es Cristo, y Cristo es el Padre es Cristo. Bueno, eso, porque es un solo Dios, ¿no? Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto. ¿A causa de qué? Del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Eso es la vida eterna. Tenemos vida. Antes estábamos muertos, ahora tenemos vida. Verso 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también va a dar vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Aquí da como una enseñanza de lo que es el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo es el que da vida, o sea, nos resucita juntamente con Jesucristo para una nueva vida, para no andar conforme a los deseos del hombre viejo, sino según el Espíritu Santo, según una nueva vida. Así que, hermanos, verso 12, deudores somos, pero no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si viven conforme a la carne van a morir. Mas si por el Espíritu de Dios hacen morir las obras de la carne, entonces van a vivir. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia, como cristianos, como seguidor del Señor? Hacer morir los deseos de la carne, hacer morir los anhelos de la carne. Yo me pregunto, ¿cómo estoy viviendo mi vida cristiana? ¿Cómo estoy viviendo este tiempo como cristianos? ¿Qué reina en mi corazón? ¿Atiendo al Espíritu Santo
¿Le doy lugar al espíritu o sigo todavía una vida cristiana dominada por el viejo hombre o la vieja naturaleza? Por eso que una vez hablé de que nuestro gran enemigo somos nosotros. No es el diablo, le echamos la culpa siempre al diablo, pero el diablo actúa de acuerdo a mi deseo y me tienta de acuerdo a mi deseo. Si yo en mi corazón anhelo ser rico y tengo eso en mi corazón, aunque voy a la iglesia, oro, participo, hasta puedo ser un pastor, un siervo de Dios, pero anhelo ser rico, que me vaya bien, ser prosperado, el diablo me va a tentar en eso. Y es por eso que la iglesia hoy no alumbra, porque seguimos viviendo según los deseos de la carne. No hacemos morir esos deseos por el Espíritu Santo. Seguimos alimentando los deseos de la carne. Yo quiero ser alguien importante en la vida. El diablo me lo pone en bandeja. El Espíritu Santo me va a decir, humíllate, perdona, no respondas, no te defiendas, deja que yo actúe, pero nosotros, no, yo soy el pastor. ¿Cómo me va a decir eso a mí? Yo soy el gerente, yo soy el contador, yo soy el jefe. ¿Cómo me voy? No, esto no va a quedar así. ¿Por qué? Porque seguimos alimentando a este hombre, una vieja naturaleza que quiere mostrarse importante. Pero también pasa que, me gritaron, me deprimí. Estoy depresivo porque me gritaron, el pastor no me saludó. ¿Por qué? Porque estoy viviendo todavía en la vieja naturaleza, que me hace creer que no sirvo, que Dios no me ama, que Dios no me ha perdonado, que yo jamás voy a ser alguien importante en la vida porque toda mi vida es un fracaso, toda mi vida fui rechazado, y vengo al Señor y sigo alimentando esos pensamientos, porque el hombre que piensa en la carne dice que muere. Entonces no puedo recibir todo lo que Dios me ha dado por medio de Jesucristo. No lo puedo ver porque todavía sigo dando lugar a la carne. Entonces la iglesia no debe ser así. La iglesia debe manifestar el nuevo hombre. Hemos nacido de nuevo. ¿Por qué vivimos como era antes? Si bien es un proceso, pero ese proceso se tiene que manifestar, se tiene que ver a diario. No es que, estoy en el proceso de acá 20 años. No. Leamos la Biblia. ¿Quién era Pablo? Perseguidor de la iglesia. Odiaba la iglesia. Perseguía el nombre de Jesús. Era alguien importante y quería ser él uno de los principales fariseos porque él había sido enseñado a los pies del mejor fariseo de aquel entonces, que era Gamaliel.
muy reconocido. Entonces él estaba como secundando, quería ser el que iba a reemplazar a Gamaliel, alguien que obedecía todo lo que le enseñaron. Pero él tuvo un encuentro con el Señor y ese encuentro lo cambió, le transformó la vida. Pedro mismo, Pedro, un hombre arrebatado, un hombre impulsivo, un hombre que a la vez era miedoso, temeroso, ¿qué va a pasar? Lo negó a Jesús 3 veces. Ese era el viejo Pedro, la vieja naturaleza de Pedro. Pero cuando fue lleno del Espíritu Santo, nació de nuevo, tuvo un encuentro allí, esa experiencia de Dios, la vida de Dios, una vida superior vino a vivir en él. Estaba dispuesto a morir, a hablar, a manifestar, a enseñar. Ya no era gobernado por el Pedro impulsivo. No lo vemos a Pedro discutiendo en el Sanedrín o con los otros apóstoles. Es que el Señor me dijo que vaya con los gentiles. ¿Y ustedes quiénes son para decirme a mí lo que yo tengo que hacer? Que me vienen a condenar porque yo entré a la casa de un gentil. No. Él dijo, el Señor hizo esto. ¿Quién soy yo para estorbar los planes de Dios? Vemos un Pedro cambiado, otro Pedro. Entonces, en toda la Biblia vamos a encontrar al viejo Jacob e Israel, al Abraham con Abraham. Vamos a encontrar al Moisés sabio en Egipto, un hombre de palabras, de lenguajes, un maestro en toda la sabiduría egipcia, y luego lo vemos en el desierto, escapando, miedoso, temeroso, y luego lo vemos siendo el libertador. O sea, Dios nos cambia, esa es la naturaleza nueva. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros como iglesia? ¿Cómo estamos viviendo esta vida cristiana? ¿Sigo mintiendo, envidiando, engañando, teniendo malas palabras, siendo egoísta, ¿no? Dando malos servicios? Porque a veces pasa, ¿no? Con tal de cobrar, yo le hago el servicio, listo, no importa si quedó bien el servicio, si quedó mal el servicio. No me preocupa en prestar un buen servicio, sigo siendo el mismo. Sigo endeudado, me sigo endeudando. Vivo como un empleado mediocre, no hago bien las cosas, no trato de superarme, o soy un jefe dictador, o trato mal a mis empleados, o si soy alguien que soy jefe, un gerente, mantengo pisoteada a la gente creyendo que yo soy mejor que ellos, por lo tanto sigo siendo gerente o jefe como todos los demás. Soy un maldiciente, maldigo, me enojo, me enfurezco, peleo, discuto. ¿Cómo soy como esposo? Soy un esposo machista, quiero que me atiendan, quiero que me obedezcan en todo. ¿Cómo trato a mi esposa? ¿Soy como Cristo amando a mi esposa o soy como Alberto amando a mi esposa? ¿Qué hace la esposa? ¿Se sujeta al marido como la iglesia a Cristo o se sujeta por temor o por miedo, porque es insegura? Entonces necesito tener a un hombre al lado mío, porque si no, ¿qué será de mi vida? A mí me sorprendió, trabajé con 80 mujeres, así que imagínense, y yo tenía que atenderlas a todas, a pagarles y todo, y todas tenían una historia diferente. Yo era el confesionario, parecía el sacerdote ahí escuchando las confesiones. Y que le pegaban, que el marido le pegaba, la engañaba, la maltrataba. Digo, ¿y por qué está con él? Y que si no pierdo, no voy a tener casa, ¿qué voy a hacer de mi vida? Entonces, claro, se sujetan a la autoridad
pero mal. Eso hace el viejo hombre, la vieja naturaleza. Pero ¿cómo soy como esposa? Sigo fornicando, sigo adulterando, veo programas de televisión que no me edifican, qué escucho, qué veo, a qué le presto atención en la vida. Todo esto tengo que analizarme, porque si todavía domina mi vieja naturaleza, dos caminos: o no tengo al Espíritu Santo, no soy de Él, o no atiendo a la voz del Espíritu Santo. Soy cristiano a mi manera. Por eso digo que este mensaje le puse como título: Viviendo una vida superior. Porque no es nuestra vida, sino que es la vida de Dios en nosotros. De eso se trata el cristianismo. Si no, ¿cómo vamos a alumbrar? ¿Qué voy a testificar? Me transformo en un religioso, que lo único que le voy a enseñar a alguien: eso está mal, y yo lo hago. Porque si yo infrinjo en una sola ley, o en un solo punto de la ley, soy infractor de toda la ley. Entonces yo digo: no, es que adulterar está mal, estás pecando. Pero yo miento, soy igual. Entonces la iglesia hoy debe manifestar, o sea, siempre la iglesia debe manifestar la vida de Dios. ¿Quién es Dios? Y no con palabras, sino con hechos. Fuimos creados para buenas obras. Y si yo sigo insistiendo que soy cristiano, que amo a Dios, que leo la Biblia, ¿qué manifiesto al mundo? ¿Soy luz? ¿Vivo de acuerdo al Espíritu de Dios? ¿Obedezco al Espíritu de Dios? ¿Qué me mueve a mí? ¿Qué me apasiona? ¿Cuál es mi deseo? ¿Para qué vivo? Esas cosas hay que preguntarse. ¿Cómo estoy desarrollando mi vida en lo familiar, laboral, en todos los ámbitos que me rodean? ¿Son las emociones que me gobiernan? ¿Es mi corazón que me gobierna? ¿O es Dios? ¿O es el Espíritu de Dios? Porque el Espíritu de Dios me libera de todo esto. Cuando yo hago morir al viejo hombre por medio de la nueva vida, entonces la vida del Espíritu se manifiesta en mí. Por lo tanto, ya no me vienen esos pensamientos que antes tenía, porque fui liberado. Ya no practico lo que antes practicaba, porque estaba mal, porque no agrada a Dios. Ya no lo hago más, ni me sube el corazón a hacerlo, porque ya fue desarraigado. Es lo que Pablo llama hacer morir los deseos de la carne por los del Espíritu. ¿Qué hace la obra del Espíritu Santo? Me da el poder para ir matando cada uno de estos deseos. Si yo sigo practicando, sigo deseando, sigo anhelando lo del viejo hombre, significa que la vida del Espíritu está ahí apagada. O no tengo el Espíritu. Todavía a lo mejor no nací de nuevo, no puedo ver, no puedo diferenciar lo bueno de lo malo. Entonces ahí es donde tengo que provocar un arrepentimiento. Pero amados, la vida con Dios es diferente, es superior, porque es la verdadera vida. Entonces, analicémonos cómo estoy viviendo esta vida cristiana. Vamos a orar, quiero que cierren sus ojos.
Quiero que mediten, que piensen, se autoanalicen, que el Espíritu Santo nos muestre qué hay que dejar, qué hay que matar en nosotros. Hemos a veces tomado la vida cristiana muy liviana, con estándares de vida a nivel muy bajo. Ya no hay respeto, no hay temor de Dios. Pero Dios está preparando una iglesia sin mancha, sin contaminación, sin arruga, resplandeciente en un mundo de oscuridad. Dios quiere manifestarse sobre nosotros. Amado Señor, cuán grande eres tú, Señor. Tu amor no tiene comparación. Nos quedamos, Señor, con la boca abierta al poder entender tu amor, que estando nosotros muertos en nuestros pecados, nuestras maldades, nos viniste a dar vida por medio de Jesucristo. Pero, Señor, puedo ver en mí que aún la naturaleza de pecado vive, que está gobernando mi vida, o aún, Señor, estoy practicando el pecado cuando tú viniste a liberarnos. Señor, gracias porque no hay ninguna condenación. Ya no hay condenación para los que estamos en Jesucristo, para los que vivimos conforme al Espíritu y no a la carne. Pero, Señor, hay en mí manifestaciones, deseos, anhelos por el pecado, por satisfacer los deseos de mi vieja naturaleza, o realmente el Espíritu Santo vive en mí, el Espíritu Santo cambió mi forma de pensar, te he dado lugar, estoy atendiendo, estoy escuchando, estoy dando lugar al Espíritu Santo, o todavía reina el pecado en mí. Señor, que tú abras mis ojos, que tú hables a mi corazón, que tú, Señor, me ayudes, que tú, Señor, me guíes. Pero también, Señor, entiendo que debo arrepentirme, debo cambiar, debo voltearme, cambiar de camino, ir por el camino excelente, y por el camino de luz, y por el camino estrecho. Señor, volverme a ti, dejar que tú actúes en mí, poder hacer morir estos deseos en mi corazón, pero no en mis fuerzas, no porque yo haga algo, sino morir por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me ayuda a matar estos deseos en mí y despertar y levantar, resucitar en mí el anhelo, el deseo por tu presencia, por tu palabra, el gozarme, el alegrarme en ti, el tener esa vida plena, libre, porque si el Hijo me libertare, seré verdaderamente libre. La muerte, el pecado, el diablo no tiene más poder sobre mí, porque ahora Cristo vive en mí y no yo, sino que Él habita en mí, en la plenitud del Espíritu Santo para darme vida y vida en abundancia. Señor, poder venir ante ti arrepentido, con un corazón humillado, reconociendo mis errores, mis soberbias, mi altivez, reconociendo, Señor,
mis mentiras, mis falsedades, engañando y engañándome a mí mismo. O estoy viviendo, Señor, tal vez una vida cristiana en forma religiosa. Practico esta religión, pero no vivo de acuerdo a tu espíritu. No tengo la vida verdadera que tú das, que tú entregas, que tú prometes, que tú has ganado para mí. Señor, perdóname. Ayúdame a partir de hoy a vivir una vida plena, llena del Espíritu Santo, que no se trata de rituales, no se trata de obras, se trata de que tu vida ahora está en mí, el verdadero creyente, el verdadero cristiano, una nueva naturaleza, una nueva vida que me hace ver el reino de Dios y entrar en esa vida, entrar al reino de Dios, disfrutar, gozarme, alegrarme en tu presencia, en tu palabra, el estar ahora en el reino de Dios. Ya no siendo el viejo hombre, la vieja mujer, el hombre antiguo, la naturaleza de pecado en mí, sino ahora la vida de Cristo viviendo en mí, amando, perdonando, siendo humilde, sencillo, sabio, inteligente, próspero en todo. Puedo gozarme aún en las aflicciones, que ahí tú me levantas, me das el poder para ser más que vencedor, donde tú me enseñas, donde tú me conduces, donde ahora veo el camino, donde ahora entiendo tu voluntad, donde ahora te conozco. Señor, aquí estamos como iglesia en este día, abrazando tu palabra, abrazando tu presencia, recibiendo todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros, despojándonos del viejo hombre, de la vieja naturaleza, pero también olvidando ciertamente todo lo que está atrás, de lo que quedó atrás, de lo que viví, de lo que fui, lo dejo atrás y me extiendo a lo que está delante, una nueva vida donde todo es hecho nuevo, un nuevo pensamiento, una nueva vida en mí, Señor, reflejada en Jesucristo, viéndote a ti, extendiéndome hacia el nuevo hombre, al varón perfecto, al Señor Jesús, quien es mi ejemplo a imitar. Padre, gracias por esta reunión, gracias por este mensaje, gracias por hablarnos, gracias por alumbrar, por encender la luz que hay en nosotros y mostrarnos cómo somos, quiénes somos y cómo estamos viviendo. Padre, gracias en este día. Te alabamos, te glorificamos y te exaltamos a ti, Dios nuestro, Señor nuestro, quien nos ama, quien nos perdona, quien nos fortalece, quien toca nuestras vidas, quien nos vivifica, quien da vida a nuestros cuerpos mortales. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, oramos por aquellos que están atados en el alma, prisioneros del pecado, atados, Señor, a espíritus que gobiernan la mente, el alma, las emociones y no pueden ser liberados. En el nombre de Jesucristo, Señor, tú produzcas esa libertad y abras la puerta de la cárcel. Corte, Señor, con toda atadura, con toda cadena que nos tiene preso de emociones, esclavos para hacer el mal. Señor, tú has venido para darnos libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, y tú libras el alma depresiva, el alma angustiada,
La mente torcida, tú la libras en el nombre de Jesucristo para que pueda entrar y pueda ver la obra de Jesucristo en ellos, una nueva criatura, libres para servirte, libres para adorarte, libres, Señor, para gozarse en tu presencia, en tu palabra. Que tu luz alumbre y disipe toda oscuridad, toda tiniebla, todo pensamiento, toda voz que viene de la oscuridad, espíritus de muerte, espíritus de enfermedad, de tormentos. En el nombre de Jesús, Señor, tú traigas libertad. Señor, que tu vida se manifieste en este tiempo. En el nombre de Jesús podamos oír esos testimonios maravillosos de la obra poderosa que tú haces en nosotros. Te amamos, Señor, te damos gracias y adoramos tu nombre ahora y siempre, porque eres bendito y porque eres digno. Señor Dios Todopoderoso, maravilloso eres y grandes son tus maravillas. Amén. Y amén. Amén. Bueno, amados, les dejo esta reflexión o este mensaje para que meditemos, pensemos, porque Dios quiere hacer grandes cosas con su pueblo, con su iglesia. Y a veces hay que empezar a tirar esas ropas viejas, ¿no? Abrir el closet y decir, ¿qué tengo aquí? Esas ropas manchadas, agujereadas, viejas, que hay que ir despojándose y vestirse de ropas nuevas, resplandecientes, que nos da nuestro Dios y nuestro Señor.